Es sumamente importante entender cuál es el llamado de uno, sumamente importante, porque de eso depende todo. La palabra de Dios tiene muchos temas, es muy amplia. En el ministerio se pueden hacer muchas cosas, pero nadie es todólogo. Aún, aún, la vida del Señor Jesucristo nos demostró que Él, siendo Dios y pudiendo hacer de todo, no hizo de todo, ni le predicó a todo el mundo, ni fue a todo lugar, ni lo hizo todo al mismo tiempo. Se limitó al llamado que le tocó en su momento. Teniendo eso en mente, estaba recordando yo hace unos días que el apóstol Bill Hammond, en una ocasión que oró por mí en Dallas, me dijo que iba a levantar un ejército de profetas. Estaba recordando también que el profeta, su hijo, el profeta Cliff Bell, comentó que mi esposa y yo éramos ovejas ninjas. Y el apóstol Byron decía que la congregación nuestra no va a ser muy grande. O dicho de otra manera, la congregación donde el Señor nos da la honra de servirle, pastoreando, no va a ser grande. Y entiendo que eso tiene que ver con el hecho de que pasa como en el ejército. Un ejército puede haber, hay ejércitos que tienen 500.000 de soldados efectivos, pero en todo ejército, aunque sea un ejército grande como el ruso, como el chino, que tienen 2, 3 millones de soldados, las tropas especiales son pocas. La mayoría de los soldados son soldados, vamos a decir así, con respeto, normales. Pero los soldados de tropas especiales eh, son una minoría. Y yo sí sé que Dios nos ha llamado a este ministerio a ser tropas especiales. Los mi- el- Cuando uno tiene ese llamado, como lo veo en la vida del apóstol Byron, usted se da cuenta que es una persona que está muy enfocado en la misión. Cuando otros están divirtiéndose o descansando o jugando, el apóstol Byron está recuperando fuerzas para la próxima misión. Y así veo yo la vida del apóstol Pablo, un hombre para misiones especiales. Y eso para nada significa que uno sea mejor. No, 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 no. Dios nos libre. Dios nos libre. Sencillamente significa que es un llamado que uno tiene en su vida y, y que hay un mayor compromiso, si uno quiere llevar una vida más disciplinada. Que Dios nos conceda crecer en esa madurez. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces yo escucho enseñanzas de otros pastores, muchas veces hablan cosas que son bíblicas, eh, relacionadas con temas de la Biblia que quizás no son los más importantes para la extensión del reino. Y está bien, si el Espíritu Santo los guía, sí está bien. Pero yo tengo esta carga desde que empezamos el año, con seguir estudiando y meditando y volver a meditar lo que es la misión de la iglesia, restaurar el reino de Dios, para que podamos entender lo que nos toca hacer,
restaurar el reino de Dios. Ya lo hemos estado viendo, el reino de Dios en el jardín del Edén, cómo se funcionaba, cómo luego en el libro de los Hechos se identifica que el tabernáculo de Dios es una manera en que funcionaba el reino de Dios a través del tabernáculo en el tiempo de Israel con David. Cómo Jesús deja claro que su casa de oración es para las naciones, es decir, es otra manera en que se manifiesta el reino de Dios, y todo eso se va a ver cumplido en el tiempo final con el tabernáculo de Dios en la tierra, Apocalipsis 21 y 22. Hoy quiero volver a retomar las ideas. Hemos estado viendo una y otra vez este gráfico. El tabernáculo de Dios con los hombres tiene 3 dimensiones: la parte de la casa, la parte del santuario, la parte del trono de gobierno. Esto desde el punto de vista estructural nos ayuda a entender. Pero otra manera de estudiar lo que es el reino es lo que vamos a ver a continuación. El reino de Dios no es un edificio, no es una casa física, no es un edificio, no es llegar ahí a la calle 60, donde está el parque principal de Mérida, y ahí hay un edificio y la catedral. El reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar donde se cumplan estos 7 puntos. Si en esta casa se cumplen estos 7 puntos, el reino de Dios se está manifestando. Si vamos a la comunidad de la Aurora, y ahí en la comunidad de la Aurora se cumplen estos 7 puntos, el reino de Dios se está manifestando. Si vamos a Cuernavaca, o a Córdoba, Argentina, o a Michigan, o a Jerusalén, y estos puntos se están manifestando, el reino de Dios se está cumpliendo. Entonces, por eso quiero retomar este análisis, para que entendamos que nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo para que estas cosas se cumplan. Porque cuando estas cosas se cumplan, entonces el reino de Dios se está manifestando. Aunque para la gente que no tenga entendimiento, el reino de Dios no esté, uno, que el Espíritu Santo le enseña conforme a la palabra, uno se da cuenta que si eso está ocurriendo, el reino de Dios se está manifestando. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que nos indica que en un lugar Dios se está moviendo? Y lo primero es la adoración. Mateo 6:9. Hoy voy a hacer un poquito diferente. Les voy a pedir que me ayuden en la predicación o en la enseñanza. Paco, por favor, lee Mateo 6:9. Dice, vosotros pues, hagáis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús nos pide, lo primero que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Jesús es a santificar el nombre del Dios de Israel. Yo le doy gracias a Dios que con su palabra Dios me ha convencido de esto. Yo le doy gracias al Espíritu Santo que a través de las enseñanzas del apóstol Byron, Dios me ha enseñado esto. Y estoy feliz cuando escucho que cierto ministro comentaba que ellos antes hacían las escuelas, semanalmente tenían una escuela o tienen una escuela de enseñanza, y ellos antes llegaban, hacían una oración y empezaban la enseñanza de esa escuela. Hoy en día empiezan media hora antes y dedican media hora a la adoración. Hay otra reunión de ministros que sucede X días en la semana, y antes era lo mismo. Se reunían estos ministros por Zoom y una oración y a platicar. Hoy en día, estos ministros, por la existencia que hemos tenido, hoy en día primero adoran antes de hacerlo.
Esto el Espíritu Santo me lo enseñó con su palabra y la insistencia del apóstol Byron. ¿Por qué esto es tan importante? Porque está escrito: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué insisto en esto? Para que tengamos ese entendimiento. Donde quiera que Dios nos lleve, sin forzar a nadie, pero sí enseñando lo que es un principio bíblico. Necesitamos empezar con adoración. Aún si voy a ser justo, ahora viene a mi mente, aún si voy a ser justo, me recuerdo que cuando yo me casé, mi vida de oración era orar. Pero mi amada esposa siempre a ella le ha gustado adorar. Si voy a ser justo, viene ahora a mi mente ese recuerdo, nuestros primeros tiempos de matrimonio, que también a través de mi esposa aprendí eso, lo importante que es adorar. Y con los años el Señor me ha permitido crecer en ese entendimiento. Como comento yo hoy en día con los pastores de la ciudad, con los cuales nos reunimos, no toda oración es adoración. Porque uno puede orar y se está comunicando con Dios, pero una cosa es orar y platicar con Dios y otra cosa es adorar. Porque adorar implica ponerlo a Él en primer lugar. Implica reconocer su señorío, implica reconocer su grandeza, su santidad, nuestra necesidad de Él, nuestra limitación. En cualquier lugar donde queramos que Dios se manifieste con su reino, necesitamos, primer punto, adorar. Y nosotros necesitamos ser embajadores de esa enseñanza. Ya sea que vayamos a otro lugar, ya sea que vayamos a Palenque, a Tumbuctú, a Honolulu, en reuniones familiares, siempre que dependa de nosotros, enseñar a otros o animar a otros hacia la adoración. El Salmo 22.3. Hijo, ¿puedes leer el Salmo 22.3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahí está. El Salmo 22.3 nos enseña: tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nos enseña que Dios se manifiesta a través de la adoración. Sabemos que Dios es omnipresente, pero el hecho de que Dios sea omnipresente, esté en todo lugar, no significa que Él esté actuando, moviéndose en todo lugar. Por eso la alabanza, la adoración es sumamente importante. Entonces, si yo quiero que el reino de Dios se manifieste, porque soy un hijo que quiero que el Padre se manifieste, el Hijo se manifieste, que Dios se glorifique, necesito fomentar la adoración en mi vida y la adoración en equipo con otros. Segundo punto, segunda manera en que vemos al reino de Dios manifestarse: restaurar el reino, el poder y la gloria de Dios en todo. Ahí vamos a Mateo 6 y precisamente el versículo 13 dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13 es una respuesta a Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada, 1, y vacía, 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa situación es el resumen de la historia de la humanidad desde entonces.
Desde entonces todavía en la tierra y en el mundo hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Cuando el reino de Dios esté plenamente manifestado, se habrá acabado todo desorden, se habrá acabado todo vacío y se habrá acabado toda tinieblas. Por eso Mateo 6:13 es la respuesta a Génesis 1:2. El reino es lo que es la respuesta al desorden. ¿Cómo Dios va a sustituir el desorden con su reino? Otra palabra para reino es orden. Por eso, cuando alguien quiere poner orden, da órdenes. Cuando hay gente que es rebelde o desobediente, no le gusta que le den órdenes. Pero cuando uno madura, uno le agrada recibir órdenes, sobre todo cuando uno sabe que esas órdenes vienen de parte de Dios. Porque las órdenes traen como consecuencia que haya orden. Las órdenes que vienen de parte de Dios a través de una autoridad traen como consecuencia, como resultado, que se establezca el orden o justicia o reino de Dios. Pero el segundo problema desde el principio, en que empieza la rebelión en el cielo y se extiende a la tierra, y así llevamos miles de años, es el vacío. Y eso se refiere a la ausencia de la manifestación del poder de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes oren y busquen ser revestidos de poder. Y eso nos lleva a que cuando nosotros nos reunimos debemos estar clamando por ser revestidos del Espíritu Santo en la manifestación del poder. No el poder para cargar pesas, no el poder para situaciones carnales, naturales, sino el poder de Dios para quebrantar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. El poder incluso de la fuerza interior para vencer las tentaciones. Y el tercer problema, que viene desde el principio, son las tinieblas. Y como enseña el apóstol Byron, las tinieblas tienen que ver con ignorancia, tiene que ver con iniquidad. Es cuando hay un poquito de Dios y un poquito del diablo. Un poquito de verdad y un poquito de mentira. No es totalmente oscuro, pero tampoco está manifestada la luz de manera plena. Y Jesús nos enseña entonces a orar de esa manera, pidiéndole al Padre que venga el reino para vencer el desorden, el poder para vencer el vacío y la gloria de Dios para vencer las tinieblas. Esto entonces nos ayuda a nosotros a entender, estamos haciendo una labor ministerial. Estoy tratando de alinear mi vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Está creciendo el orden en mi vida o no está creciendo? ¿Está creciendo el poder para vencer tentaciones o no está creciendo? ¿Se está manifestando la gloria de Dios en mi vida o no? Entonces, el reino de Dios no es un edificio, no es una nave espacial que aterriza, es un ambiente espiritual donde Dios es adorado, es un ambiente espiritual que influye en lo físico, donde se hace lo que Dios quiere, se manifiesta su orden, su poder y su gloria. Y esto está relacionado también con Mateo 6:10. Hijo, puedes leer Mateo 6:10.
reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está. Restaurar la voluntad de Dios. Eso es clave. Porque desafortunadamente los seres humanos tenemos la tendencia a querer hacer nuestra voluntad. Porque nos parece que nuestras ideas son buenas. Muchas veces no necesariamente es porque alguien sea orgulloso, soberbio, en extremo, sino porque a veces la carnalidad nos confunde, nos engaña y pensamos que nuestras ideas son buenas, nuestras intenciones son buenas. A mí me parece que si esto se pinta de azul, es lo mejor. Pero muchas veces, cuando nos viene la revelación de la voluntad de Dios, entendemos que aquello que parecía bueno no es exactamente bueno. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenía yo una plática con el profeta Gerardo Ortega el otro día y le decía, lo más terrible del socialismo no es que quieran hacer las cosas para maldecir a la gente, porque en realidad los socialistas y los comunistas no quieren afectar a la gente, pero es que están convencidos de que la manera de ellos hacer las cosas son correctas. Pero hay un problema, que las ideas socialistas que quieren bendecir a todo ser humano quitan a Dios de la ecuación. Y al quitar a Dios de la ecuación y al quitar la palabra de Dios de la fórmula, las cosas terminan terriblemente mal. Pero esa tentación de querer hacer las cosas como a nosotros nos parecen correctas, no solamente le pasa a los socialistas o a los comunistas. A todo ser humano, en alguna medida, en algún momento, aún los cristianos, aún los ministros, a veces pensamos que la manera en que nosotros entendemos que se deben hacer las cosas es la manera correcta. Y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, entonces entendemos que, ay, no era así. Y pensamos que como teníamos una buena intención, entonces seguramente teníamos la razón, pero no necesariamente. Pedro estaba convencido que tenía que decirle a Jesús, Señor, no vaya a la cruz. Si tú eres el Mesías, si tú eres Dios encarnado, ¿cómo vas a ir a la cruz? Pedro tenía la buena intención de honrar a Jesús, pero por no entender el plan, como dice el hermano Senewal, o tener revelación de la persona, pero no del plan, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva a que si en este ministerio no estamos preocupados porque se haga la voluntad de Dios, no estamos extendiendo el reino. O precisamente si queremos extender el reino, debemos tener como una oración constante, Padre, revélanos tu voluntad. Entonces ya llevamos 3 puntos importantes. El reino de Dios no es un edificio, el reino de Dios no es una nave espacial que aterriza, el reino de Dios es el ámbito espiritual donde se van cumpliendo estos principios. Dios es adorado. El reino, el poder y la gloria de Dios se empiezan a manifestar, venciendo el desorden, el vacío y las tinieblas. Y se hace la voluntad de Dios, aunque no sea nuestra voluntad. Punto 4. Se restaura la comunión con Dios. Juan 17, el Señor Jesús nos enseña que esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo a quien tú has enviado. Si en nuestra vida no estamos creciendo en la comunión con Dios, no se está manifestando el reino. Obvio, eso nos lleva a que lo primero sea predicar a Cristo, evangelizar, que la gente venga a Cristo, que nazca de nuevo. Porque no hay comunión con Dios si alguien no ha nacido de nuevo. Y alguien no va a nacer de nuevo si no se le evangeliza, si no se le predica. Y aún habiendo nacido de nuevo, necesitamos estimularnos permanentemente a una vida de comunión con Dios, a una vida de adoración, a una vida de oración. Y aquí una vez más recordar, a veces lo que afecta nuestra comunión con Dios es la mala calidad que tenemos en nuestras relaciones con otros. Y la manera más bíblica de mantener una buena relación con otros, que no termina afectando nuestra comunión con Dios, es caminar permanentemente en perdón. Así que donde Dios está realmente funcionando su reino, se va a manifestar la comunión de manera creciente. Punto 5. Restaurar la imagen y semejanza de Dios en la humanidad. Génesis 1 lo dice claramente, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y eso es lo que Dios está restaurando hoy en día. Paco, hijo, por favor, Romanos 8:29. Vamos a ver cómo se expresa eso en palabras del Nuevo Testamento. Que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es. Entonces, lo que Génesis 1:26 dice que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ahora dice que seamos hechos a imagen del Hijo. Que nos parezcamos a Él en el carácter, en la esencia. Si el reino de Dios se está manifestando realmente en un lugar, la gente está siendo transformada a la imagen de Cristo. Punto 6. Restaurar la presencia manifiesta o la gloria de Dios en la tierra. Tiene que ver con el punto 1. No necesariamente en toda iglesia hay un avivamiento, para usar una manera de explicar moderna. Necesitamos un avivamiento en nuestra vida y como iglesia. Necesitamos ser conscientes, entendidos, intencionales, y así como debemos estar orando, Padre, muéstranos cuál es tu voluntad y danos la gracia de hacerla. Necesitamos estar orando siempre de manera permanente. Señor, trae un avivamiento en nuestras vidas. Trae un bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Trae llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Revístenos de poder. Estamos llamados a una vida sobrenatural. Y me queda claro que como una iglesia que está empezando, nos urge estar orando de manera intencional por eso. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Y hay hermanos, hay iglesias, hay denominaciones donde esto quizás no es una prioridad, porque entienden que ya ellos tienen el Espíritu Santo. Pero una cosa es haber nacido de nuevo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5 es muy claro. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos o continuamente llenos del Espíritu Santo. Y punto 7. Al final, todo el objetivo de la Biblia se resume en esta frase.
que Dios sea el todo en todos. Esa frase está en 1 Corintios 15, 28, está en Efesios 4, 6, Efesios 4, 10. En 2 de Pedro 1, 4 lo dice de otra manera, dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina. En Apocalipsis 21, 7, por favor, hijo, Apocalipsis 21, 7 y 11, vamos a buscarlo ahí. 7, ¿sí? Dice, los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones. Yo seré su Dios, yo seré mis hijos. Una manera en que Dios se convierte el todo en todos es que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos sus hijos. En otras palabras, Él va a ser nuestro Dios, nuestra autoridad, y va a ser nuestro Padre. Ambas dimensiones, ambas verdades. Nuestro Dios y nuestro Padre. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Entonces, aquí está hablando de ambas cosas. Que no solamente tengamos la genética de Él, sino que en la vida práctica diaria, Él sea nuestro jefe, nuestro pastor, nuestro guía. El que venciere todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo voy a ser el Dios tuyo y el Padre tuyo. Paternidad y deidad, o paternidad y gobierno. Estos 7 puntos nos enseñan si el reino de Dios está funcionando en un lugar o no. Tengo que hacer una grafiquita como esta para ponerla por aquí, porque es un complemento de esta. Ahora, hoy en la mañana que estaba yo meditando en esto y escribiendo algunos puntos que no había puesto, que no vimos la semana pasada, me doy cuenta que este es un complemento de esto. Aquí está la foto como un organigrama, pero aquí están los puntos de una manera funcional. Así que vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos siga renovando el entendimiento y que nos dé la gracia de vivir esto. Padre, gracias te damos por tu palabra. El Señor Jesús dijo claramente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo, 2 versículos después: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Padre, a mí tu palabra me enseña que necesitamos verdaderamente nacer de nuevo. Necesitamos verdaderamente conocerte y ser conocidos por ti. Y necesitamos verdaderamente llevar una vida de obediencia a tu voluntad. Por eso te ruego, Señor, que nosotros seamos gente madura. No importa que seamos pocos, concédenos, Padre, ser gente madura, gente de calidad. Te ruego, Padre, que aceleres el proceso de la formación de Cristo en nosotros. Acelera, Padre, el proceso, la llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Concédenos, Padre, crecer en adoración, en espíritu y en verdad. Ya sea con cantos, ya sea con alabanza, pero también con obediencia. Sabemos que la adoración va más allá de los cantos. A veces se manifiesta con canto. Cuando alguien no quiere cantar, es importante cantar. Cuando a Jesús le dijeron, calla a estos, él dijo, si estos callaren, cantarían las piedras. Es importante cantar cuando la religiosidad quiere ahogar la alabanza. Cuando la falta de entendimiento quiere limitar la adoración profética. Pero sabemos, Padre, que la adoración empieza en una vida de mansedumbre y humildad,
en una vida de obediencia. Concédenos, Padre, madurar. Concédenos ser verdaderos adoradores, porque lo dice tu palabra, que estás buscando verdaderos adoradores. Concédenos, Padre, entender que este es el primer requisito para que tu reino se manifieste en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Ser verdaderamente adoradores. Segundo, Padre, tu reino es sobrenatural. Tu reino es espiritual. Y desde el principio, a los seres humanos nos diste la responsabilidad de guardar el ámbito espiritual de la tierra. Señor, y muchas veces no sabemos guardar, proteger el jardín de nuestra propia vida. No sabemos enfrentar las tentaciones, los ataques del diablo, aún no sabemos vencer la concupiscencia personal. Ayúdanos, Padre. Venga tu reino, tu poder y tu gloria a nuestras vidas. A través de nuestras vidas, Padre, sea manifiesto tu reino, tu poder y tu gloria. Te lo ruego, Señor. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en nosotros, Padre, el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no vino a la tierra para otra cosa, sino para hacer tu voluntad. Como dice el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, confirmado en el libro de Hebreos. Pon en nosotros ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, de ser hijos mansos y humildes, que anhelan hacer su voluntad. Que podamos seguir el ejemplo del Señor Jesús, que nos enseñó que Él no quería ir a la cruz, pero renunció a su voluntad para hacer la tuya. Y quedó esa oración: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Enséñanos, Padre, a que podamos caminar como Jesús y en los momentos, en las temporadas donde humanamente queramos la comodidad, danos la gracia de humillar nuestro corazón, renovar nuestra mente y decir: Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. Que ese sea nuestro estilo de vida. Enséñanos, entrénanos, capacítanos, para que así sea, Padre. Que la motivación de nuestro corazón sea el hacer tu voluntad. Padre, concédenos crecer en la comunión contigo. Ese hermoso versículo de 1 Corintios 1:9. Fuimos llamados a la comunión con tu Hijo. Concédenos, Padre. Viene a mi mente también Romanos 8:14, cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No se trata de venir solo un domingo a un culto. Se trata de ser guiados por tu Espíritu. Espíritu Santo, tómanos en tus manos y guíanos. Guíanos, Espíritu Santo. Danos corazón manso y humilde. Danos la mente de Cristo. Danos ojos abiertos, oídos abiertos. Llenura de ti, Espíritu Santo. Que verdaderamente nuestra vida pueda ser un caminar en el Espíritu. Danos la gracia de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, de estar en el Espíritu la mayor parte del tiempo posible, por no decir en todo momento. Padre, sigue restaurando tu imagen y semejanza, conforme a la imagen de tu Hijo. Sigue, Señor. Ayúdanos a crecer y a soportar las pruebas y a vencer las tentaciones y a perdonar y a confiar, aún cuando vengan pruebas difíciles. Que la fe no nos falte y que entendamos que muchas veces escuchamos en nuestra conciencia las palabras que le dijiste a Pedro: lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Padre, restaura tu presencia manifiesta en nuestras vidas. Hechos 4 me enseña que los mismos 12 apóstoles y los demás hermanos en número de 120 que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 8 fueron rellenos, fueron rebautizados
en Hechos 4. Padre, que podamos caminar en una vida de permanentemente llenura de ti, de rellenura de ti, Padre. Así sea, Señor. Y finalmente, Padre, que tú seas el todo en nuestra vida. Que podamos tener la actitud de Juan el Bautista cuando decía es necesario que yo mengue para que Él crezca. Así sea, Padre, en nuestra vida. A través de tu gracia, porque humanamente no podemos. Sé tú, Padre, creciendo en nosotros. Y de esta manera tu reino se manifieste a través de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, tu Espíritu Santo, tu amor, tu paternidad, tu reino. Aquí estamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén.